terminar en algún momento que el Señor nos permita la serie. Este par de semanas que hemos tomado este receso, he tratado de predicar de textos del Antiguo Testamento porque hemos estado meses en el Nuevo Testamento. La semana pasada estudiamos el Salmo 121 y hoy quiero hablarles acerca de la oración de Jabes. ¿Cuántos han escuchado de la oración de Jabes? Muy bien. En el año 2000, el autor y teólogo Bruce Wilkinson publicó el libro titulado The Prayer of Jabez, que es la oración de Jabes en español, que en tan solo unos pocos meses vendió millones de copias. Pronto se convirtió en toda una industria y se publicaron la oración de Jabes para mujeres, la oración de Jabes juvenil, la oración de Jabes para niños. Se hicieron camisetas o playeras, gorras, cuadros, tazas, calendarios, entre muchas otras cosas y productos con la oración de Jabes. Esto provocó que una oración prácticamente ignorada del Antiguo Testamento, y digo ignorada porque para los que han leído la Biblia completa, saben que Primera de Crónicas, especialmente en los primeros capítulos que son meramente onomásticos, es decir, listas de nombres, de genealogías, nombres y nombres y nombres, no es uno de los libros más sencillos de leer de la Biblia. ¿Cuántos han leído todo Primera de Crónicas? Se han dado cuenta que no es fácil porque son nombres y nombres y nombres. Y entre aproximadamente 600 nombres, ahí está metida la oración de Jabes. Uno no esperaría que dentro de una genealogía apareciera una oración que destacó en aquel entorno. Y por eso esta oración era ignorada prácticamente. Muy pocos la conocían hasta que en el 2000 fue catapultada por este libro que escribió Bruce Wilkinson. Ahora, muchos creyentes han sido bendecidos con el libro de Bruce Wilkinson. Esa es una realidad. Sin embargo, muchos otros se han desanimado al ver que al utilizar la oración de Jabes no han recibido la respuesta que Wilkinson parece haberles garantizado en su libro. Incluso fueron reportados casos de depresión, desesperación y crisis de fe de personas que tuvieron la ilusión al leer este libro de ser extravagantemente bendecidos por Dios con milagros, pero que no recibieron lo que esperaban. El libro de Wilkinson nunca deja abierta la posibilidad de que Dios diga no como respuesta a una oración. Esto provocó la preocupación de muchos creyentes. Y varios autores cristianos respondieron de forma crítica al libro de Wilkinson acerca de la oración de Jabes. Y llegaron al punto de escribir libros enteros en respuesta para refutar y evidenciar lo que ellos consideraron errores interpretativos y aplicativos de Wilkinson con respecto a la oración de Jabes. Entre dichos libros están The Cult of Jabez, el culto de Jabes de Steve Hopkins, I Just Wanted More Land de el autor Gary Gilley, que significa Yo solo quería más tierra. Y hay una parodia titulada The Mantra of Jabez, que significa el mantra de Jabez, de Douglas Jones. Para los que no saben qué es un mantra, les voy a explicar que en religiones como el budismo y el hinduismo, un mantra es una frase o palabra o incluso sílaba que se recita repetitivamente en la meditación para invocar a una divinidad. Las religiones orientales repiten las mismas palabras una y otra vez como si esto tuviera algún tipo de poder mágico para obtener lo que desean. Y si ustedes recuerdan, Jesús advirtió en el Sermón del Monte en contra de esto. Jesús dijo que las vanas repeticiones supersticiosas de los paganos no llevaban a ninguna parte. Y las oraciones bíblicas no son mantras. No son amuletos, no son conjuros orales. Las oraciones bíblicas son modelos que podemos seguir. Ahora, uno de los grandes problemas ha sido que quienes integran el movimiento del falso evangelio de la prosperidad
han retorcido y manipulado a su gusto y antojo la oración de Jabes, al no predicarla a la luz del compendio de las Sagradas Escrituras, sino en la oscuridad de su codicia y de su amor al dinero. Esta semana un amigo me preguntó, ¿de qué vas a predicar el domingo? Porque a veces él desde su país se conecta para escuchar en línea las predicaciones, y le dije, voy a predicar de la oración de Jabes. Y él mostró resistencia y me escribió, mejor predicar del Padre Nuestro. Obviamente yo entiendo por qué él se resiste, porque ha visto cómo muchos falsos maestros han retorcido la oración de Jabes. Pero yo le respondí a él, pero te cuento que la oración de Jabes está en un libro que se llama Biblia. Entonces hay que predicarla. Pero hay que predicarla a la luz de las Escrituras, a la luz del compendio del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa la oración de Jabes para nosotros? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la oración de Jabes es parte de la palabra de Dios. Si comprendemos bien esta oración de Jabes, nos puede servir como un modelo útil y además también puede ser clave para revitalizar nuestras vidas y la iglesia misma. Por eso vamos a leer estos dos versículos y vamos a adentrarnos más profundamente en este estudio. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Muy bien, quiero volver a ciertos detalles. Por ejemplo, la primera frase dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Pueden repetir conmigo más ilustre? Muy bien, es la palabra nikbad, que significa más respetado, más honorable. Esto nos da una clave sumamente importante. El éxito de Jabes no se limitó a la oración que hizo, sino que principalmente fue resultado de su comportamiento delante de Dios. Aunque no tenemos mucha información acerca de Jabes, podemos entender en esta breve frase de la narrativa bíblica que Jabes era un hombre justo, con un carácter y una conducta sobresalientes. Era más ilustre, más honorable, más respetable que sus hermanos. Entonces, esto sí es consistente con el compendio de varios textos de las Escrituras que nos enseñan acerca del tipo de persona a la que Dios bendice. Les voy a decir algunos textos. Por ejemplo, en Proverbios dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. El salmista dice, si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero lo cierto es que Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me escatimó su misericordia. En el Nuevo Testamento vemos que Santiago, un hombre muy conocido por ser un intercesor, alguien que oraba muchísimo todo el tiempo. De hecho, se cree que el apodo de Santiago era rodillas de camello. ¿Saben por qué? Los camellos como animales tienen literalmente rodillas, callos en sus rodillas, perdón, callos en sus rodillas. Y se cree que Santiago tenía callos en sus rodillas por tanto orar. Y Santiago dice esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Vemos que Jabes era más ilustre, era un hombre justo. Ahora también, si ustedes recuerdan, cuando Pedro se dirige a los esposos respecto a cómo deben tratar a sus esposas o cómo debemos, me incluyo, tratar a nuestras esposas, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, la clave de Jabes, más allá de una oración, fue su forma de vida, su norma de vida, en obediencia a Dios, en adoración a Dios, en entrega a Dios. Eso le llevó a ser más ilustre, más respetado, más honrado. Y entonces este hombre justo que realiza una oración recibe la respuesta de Dios. Entonces no es la oración mágica, sino que es la vida de un hombre justo que presenta un anhelo ferviente delante de Dios y que recibe respuesta. Ahora vamos entendiendo mejor esto que está involucrado en el hecho de que Jabes haya tenido éxito. No es solo que repitió algo o que dijo algo, es que su vida buscaba agradar a Dios y luego al orar recibe respuesta de Dios. Entonces, también tenemos que comprender lo siguiente: podemos orar erróneamente, podemos orar equivocadamente, podemos orar en la carne. De hecho, Jesús, cuando enseña la parábola del fariseo y el publicano, muestra cómo el fariseo ni siquiera hablaba con Dios, sino hablaba consigo mismo, con su propio ego. La oración del fariseo era alimentar su propio ego, era egocéntrica. Era alabarse a sí mismo. Dios, te doy gracias que no soy como todos estos pecadores, ni como este publicano. Estoy parafraseando el texto, pero evidentemente estaba orando en la carne. Era una oración que Dios no iba a escuchar ni a responder. Y esto lo dice Santiago en capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Si oro en mi carne y todo lo que quiero es satisfacer mi egoísmo, Dios no tiene por qué responder. Es decir, Dios no va a responder si todo lo que hago es pedir en mis deseos carnales. Por eso cuando oramos lo debemos hacer en el Espíritu. Eso es lo que dice Pablo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Cuando oramos en el Espíritu, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a poner como nuestra prioridad la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El siguiente detalle que quiero resaltar es que la mamá de Jabes le puso dicho nombre porque lo dio a luz con dolor. Es decir, el nombre de Jabes es un juego de la palabra hebrea para dolor. El significado de su nombre es dolor. Pero más literalmente significa el que causa dolor o el que causará dolor. Mis hermanos, Jabes nació provocando demasiado dolor. Solo quiero hacer un paréntesis para preguntarle a las hermanas que han tenido partos normales. ¿Duele? Bueno, sus risas ya me han respondido. Evidentemente sí. Evidentemente sí. Ahora, para que es decir, algo que ya se espera, algo que es esperado, el parto duele, pero para que una mamá diga, este sí dolió más que los otros, y hasta le ponga al hijo, te vas a llamar dolor por lo que me hiciste pasar. Y el otro iba a la escuela y, hola dolor, ¿cómo te va? Es decir, estamos hablando de que Jabes nació provocando demasiado dolor, más allá del dolor que ya es fuerte, que se espera que un parto normal provoque. Ahora, Jabes nació aproximadamente 5 generaciones antes que David. Y esto lo podemos deducir por las listas cronológicas o las listas genealógicas. Ahora, esa época era la de los jueces. Eran tiempos difíciles en Israel. Eran tiempos complicados, había libertinaje, había inmoralidad, eran tiempos de crisis política, de violencia, de problemas económicos. Era un entorno muy complejo.
Pero no solamente Jabes nace en un entorno complejo, también él mismo llega al mundo con dificultad. Entonces ves en Jabes a un personaje que tiene todo en su contra, tanto en el contexto cultural de su nación como en su propia historia personal. Por eso yo quiero dedicar esta predicación a todas aquellas personas que nacieron en contextos complicados y que han enfrentado situaciones personales contrarias, y hacerles saber que tienen esperanza, que el Dios de Jabes es también el Dios de cada uno de nosotros. Algo que podemos interpretar fácilmente del texto bíblico es que aun cuando Jabes enfrentó obstáculos, decidió vivir justamente delante de Dios. Decidió vivir honorablemente. Es decir, estaba en un momento complicado, en situaciones difíciles. No obstante esto, él decide vivir de una forma en la que pudiera agradar a Dios. Y este es el punto número 1. Pídele a Dios que te bendiga. Lo primero que dice Jabes en su oración es: oh, si en verdad me bendijeras. La palabra bendecir en hebreo es baraj, que tiene el sentido de que Dios en su grandeza se abaja hacia nuestras necesidades y nos otorga su favor divino. Generalmente, mis hermanos, vemos dos extremos en la oración. Algunos tienden a dudar acerca de orar por peticiones personales, porque les parece que están siendo egoístas, o menos piadosos o menos espirituales, si llegan a presentarle a Dios lo que ellos quieren personalmente, y entonces llegan hasta el extremo de no pedir nada, cuando la Biblia nos dice que podemos pedirle a Dios. El otro lado del péndulo, el otro extremo, es cuando algunos tienden a ver a Dios como una especie de cajero automático espiritual, o como un Papá Noel divino, y entonces todo es: Dios, dame, 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 dame. Ahora, de Jabes podemos aprender el balance. Jabes partió de una relación con Dios, buscando vivir de una manera justa, agradable al Señor, en obediencia, en adoración a Dios. Y luego, cuando le pidió algo a Dios, fue bien específico. Expresó su anhelo ferviente por lo que él quería recibir de Dios. Mis hermanos, aunque estamos completamente en contra del falso evangelio de la prosperidad, y voy a explicarles por qué. La espiritualización de la codicia le está haciendo mucho daño a la iglesia cristiana. El tratar de santificar el amor al dinero es un engaño dañino y letal. Y por eso estamos rotundamente en contra del falso evangelio de la prosperidad. Y ustedes lo saben claramente. Ahora, caería yo en un error si me fuera al otro extremo y entonces no hablara para nada de la verdadera prosperidad de la cual la Biblia sí enseña. Porque hay una enseñanza en la Biblia de que Dios prospera. El problema es que ha sido abusada y tergiversada de una forma en la que se ha manipulado gente y se han hecho atrocidades. Pero hoy quisiera encontrar el centro y decirles: vamos a hablar de la prosperidad que la Biblia enseña. Y vemos, por ejemplo, a David diciendo: tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Miren, el sentido acá es: tu ayuda, Dios, me ha engrandecido. Es lo que David está expresando. Es tu ayuda la que me ha engrandecido. Es decir, soy quien soy por ti, Dios. Tengo lo que tengo porque tú me lo has dado, tú me lo has provisto. Cuando Juan escribe en su tercera carta al anciano Gayo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es
Es decir, estamos hablando de una prosperidad integral. No es una prosperidad que se limita al dinero. Es una prosperidad que va hacia la plenitud de la persona, la que la Biblia ofrece. El que ama el dinero no se sacia con dinero. Ese es el problema de lo poco que ofrece esa falsa secta del falso evangelio de la prosperidad. Todo lo que ofrecen es dinero y más dinero y la gente sigue vacía. Dios ofrece una prosperidad que es completa, que es plena, que es total. Porque al tenerlo a Él tenemos todo. Porque al tenerlo a Él y buscar primeramente su reino y su justicia, podemos confiar que Él nos va a añadir todas las demás cosas. Ahora, en Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vean que no es el dinero el que enriquece, es la bendición del Señor la que nos enriquece. Y este tipo de riqueza no nos añade tristeza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra plenitud. Él es nuestro gozo cumplido, trasciende lo material. Dios nos ofrece tanto lo material como lo inmaterial, es algo que tenemos que entender. Pero si todo el enfoque es material, 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 tenemos a gente vacía, no convertida, que llega a las iglesias solo para buscar dinero o cómo puede Dios darles más dinero. Y lo que la Biblia dice es que Dios integralmente nos bendice. Dios nos bendice completamente, nos da paz interior, nos da paz en nuestra mente. Si llevamos nuestros pensamientos a Él, Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveren. El amor al dinero solo provoca vacío. Ves a ricos y famosos suicidarse, pero ves a Dios ofreciendo una prosperidad integral, la cual puede traer también el recurso económico, por supuesto que sí. Él ha prometido cuidar de nosotros. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice lo siguiente: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este es el pacto abrahámico. Pero vean que no era un pacto para que Abraham se quedara con todo. Es decir, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero no es para que tú te quedes con todo eso, es para que tú seas de bendición. Cuando realmente estamos enfocados en Dios, la prosperidad que recibimos de Dios es para bendecir a otros. De hecho, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes que de esa bendición que Abraham recibe, nosotros estamos recibiendo hoy en día? Porque de la simiente de Abraham nacería nuestro Señor Jesucristo, moriría en la cruz, perdonaría nuestros pecados y redimiría a nuestras familias. Entonces entendamos que cuando Dios bendice, no es para que nosotros acaparemos, es para que bendigamos a otros. La verdadera religión que Santiago enseña es la religión que se preocupa por los necesitados, la religión que ayuda a las viudas y a los huérfanos. Entonces estamos hablando de que cuando Dios nos prospera es para bendecir a otros. Cuando Dios nos bendice, bendecimos a otros. Las bendiciones materiales que disfrutamos día a día son temporales, pero las bendiciones espirituales disponibles para nosotros en Cristo abarcan tanto la temporalidad como la eternidad. Así como las cosas materiales e inmateriales, como les he dicho ya. Porque hay gente con abundancia de cosas materiales que termina suicidándose. Porque hay ricos y famosos que salen en las noticias suicidándose. Porque las cosas materiales nunca se comparan a las inmateriales que Dios ofrece. Entonces la vida del creyente es confiar en que Cristo lo es todo, tanto en lo material como lo inmaterial. Y esa es la bendición y la prosperidad de la que la Biblia habla. El punto número 2, pídele a Dios que te permita tener un mayor alcance. Lo siguiente que pide Jabes es: y si ensancharas mi territorio. El tema del territorio en el Antiguo Testamento era sumamente importante.
De hecho, la nación de Israel estaba buscando un territorio. En el Éxodo vemos eso. La nación estaba buscando un territorio, llegan a la tierra prometida, que se traduce en territorio, la conquistan. Ahora, en el nuevo pacto, más allá de un territorio físico, hemos recibido una promesa de una herencia incorruptible que está reservada en los cielos, como dice Pedro. Ahora, comprendamos esto. ¿Y si ensancharas mi territorio? Nada más me pregunto si el territorio de Jabes fue tan ensanchado como para que toda una ciudad llevara su nombre. Primera de Crónicas nos da la información de que hubo una ciudad que se llamó como este personaje, Jabes. Imagínense ustedes, bienvenidos a Jabes. El territorio de Jabes se ensanchó tanto como para que toda una ciudad, toda una comunidad se llamara como él. ¿Saben cómo entiendo esto? Más allá de acaparar más terreno, para mí es cómo influencio a otros. Jabes influenció a otros. Se cree en la tradición judía, o más bien la tradición judía dicta que Jabes fue un doctor en la ley que bendijo a muchas personas. Y tanta fue su influencia que una ciudad entera puso el nombre de este personaje. Entonces, más allá de ensanchar un territorio meramente físico, es todo ese impacto que Dios permita tener en la vida de los demás, en las vidas de los demás. Es mucho más profundo que decir, quiero un terrenito más grande. Dios puede darte ese terrenito más grande, por supuesto que sí. Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que Dios puede darte una casa, por supuesto que sí, Él es nuestro proveedor. Si tu familia ha crecido, necesitas un espacio más grande, Dios puede proveerte eso, claro que sí. Pero hay cosas mucho más profundas que un terrenito más grande. La influencia de Jabes abarcó a toda una ciudad, como para ponerle ciudad Jabes. Ahora, cuando yo oro y entiendo el mensaje en esta oración, ensanchar mi territorio no significa que quiero más terreno. Físicamente, estoy hablando de que Dios me permita llegar a más personas, me permita llegar a mucho más gente con el mensaje del Evangelio. Eso es todo. Que el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo puedan ser oídas por muchos, que podamos influenciar a este país, que podamos influenciar a las naciones. De hecho, esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es ensanchar el territorio. No de una forma egoísta, no para que sea mi propiedad, sino para que otros puedan conocer de Dios. Para que yo pueda alcanzar a más y más y más y más para Cristo, y para que tú puedas alcanzar a más y más y más para Cristo, y decirles que hay perdón en la cruz del Calvario para sus pecados, que hay limpieza y salvación para ellos en el amor de Cristo, que hay vida eterna en su resurrección al tercer día. Mis hermanos, vean cómo en el pacto de David, y para los que no recuerdan, el pacto de David implica lo siguiente, que de la simiente de David vendría el Mesías, cuyo reino sería para siempre, cuyo reino permanecería para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este salmista reitera el pacto davídico y dice, lleno del Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, y este es Dios hablando a través del salmista, dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Ahora hago una pausa acá. Pablo en el Nuevo Testamento, cuando predicó en el libro de Hechos, citó este salmo para hablar de Jesucristo y su resurrección. Versículo 8 dice, pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. ¿Será eso un territorio ensanchado?
los confines de la tierra? Por supuesto. Ahora vean lo que Jesús dice en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ensanchar el territorio significa: Dios, permítenos llegar hasta el último rincón de este planeta con el mensaje de salvación. Eso puede revitalizar nuestras vidas. Eso puede darnos un nuevo aire para evangelizar. Quizá alguno de ustedes evangelizó en algún tiempo de sus vidas y luego callaron y no compartieron más con nadie el evangelio. Quizá hay que volver a ese primer amor y ensanchar el territorio y pedirle a Dios: dame influencia, Señor, para poder no abarcar o acaparar para mí o para que yo sea reconocido famoso. No, Señor, lo único que quiero es que ensanches mi territorio para que otros puedan conocerte hasta los confines de la tierra. Punto número 3, pídele a Dios que su presencia y su respaldo se manifiesten en tu vida. Jabes dice esto: y si tu mano estuviera conmigo. Quiero llevarlos a los tiempos de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Para Moisés las cosas no habían sido fáciles. Estaba dirigiendo a un pueblo rebelde, a un pueblo difícil, que caía en idolatría fácilmente, que caía en infidelidad, en reclamos, en quejas. Entonces Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estaban en un desierto. Prefiero quedarme en un desierto que ir sin tu presencia. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés no quería dar un paso más sin estar seguro de la presencia de Dios, del respaldo de Dios en su vida, aun cuando había recibido un llamado de Dios desde la zarza ardiente. Él quería estar en esa seguridad, en esa certeza. Dios, no voy a dar un paso más sin tu presencia, sin tu respaldo. Unos 700 años antes de Cristo encontramos a el rey Ezequías, y dice el relato bíblico: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Es el único rey de Judá que se dice algo como esto. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Vean, es el mismo patrón que enseña la oración de Jabes. Un hombre más ilustre, un hombre más honorable, un hombre fiel a Dios, que agrada a Dios, que recibe respuesta de Dios. Ezequías se paró firmemente contra las presiones políticas, buscando agradar a Dios. Ezequías se paró firmemente contra las presiones religiosas, idólatras, buscando agradar a Dios. Y Ezequías vio la mano de Dios respaldándole, la presencia de Dios con él, y por eso tuvo éxito en todo lo que hizo. Ya en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, vemos a la iglesia primitiva en este relato, y la mano del Señor
estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor significa ese respaldo. Ahora hay un común denominador entre Moisés, Ezequías y la iglesia primitiva. Es el llamado de Dios. Dios les confió algo, Dios les entregó una misión y ellos buscaron ser fieles a Dios. Y entonces Dios mostró que su mano estaba con ellos, les respaldó aún en medio de total oposición. La iglesia primitiva sufrió persecución, pero aún así continuaron con la predicación del evangelio. El punto número 4 y final. Pídele a Dios que te proteja y te transforme. Dice Jabes, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Ahora, ¿cuál es la última palabra de su oración? Dolor. ¿Y cuál es el significado de su nombre? Dolor. Jabes significa dolor. Y la última palabra de su oración es que no quiere dolor. El juego de palabras pareciera indicar que Jabes estuviera diciendo, por favor, que el dolor que implica mi nombre no caiga sobre mí. Mis hermanos, tengo que explicarles algo claramente. En tiempos bíblicos, el nombre de una persona era sumamente importante porque la definía por completo. Es decir, el nombre de una persona era la persona como tal. El nombre de la persona era la esencia de la persona. Ahora, tanto así que hay una expresión hebrea que es cortar su nombre. ¿Saben qué significa cortar su nombre? Darle muerte. Al cortar el nombre, se quitaba la vida. Y al quitar la vida, se cortaba el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre y la persona estaban completamente amalgamados. El nombre definía a la persona. Fijaba el rumbo incluso de la persona. El nombre de un niño se consideraba como un deseo o incluso una palabra profética respecto a su futuro. Por ejemplo, Salomón viene de la palabra shalom, que significa paz. Salomón significa también pacífico. Y si ustedes se dan cuenta, es el único rey de todo Israel que no enfrenta guerras, que no tiene que derramar sangre en guerras. De hecho, Saúl tuvo muchos enfrentamientos y guerras, murió en una guerra. Vemos a David, que el mismo Señor le dice, tú no podrás construir el templo porque tus manos están llenas de sangre. ¿Se acuerdan ustedes de uno de esos relatos que llevó 200 prepucios de filisteos que había matado en una bolsita? Es decir, había mucha sangre derramada por David. Pero Salomón se llamaba pacífico. Y eso definió su historia en buena medida. No hubo guerra en el tiempo en que Salomón reinó. Ahora, en el caso de Jabes, su nombre era dolor. Era, tú sufrirás dolor y tú causarás dolor. Eso es lo que implicaba. Tú sufrirás dolor y tú causarás dolor. La oración de Jabes implicaba el anhelo de que Dios le quitara una etiqueta que se le había puesto desde su nacimiento. Por eso Jabes ora no solo por protección, también por transformación. Porque pareciera que el dolor estaba determinando su destino. El dolor estaba determinando su futuro. Y me pregunto si en nuestro contexto actual hay etiquetas que hemos recibido que estén afectando la forma en que vivimos y que estén distorsionando nuestro destino. Etiquetas de culpa, etiquetas de un divorcio, quizá la etiqueta de un abuso de cualquier clase, algún evento que causó un trauma severo y que pareciera que eso nos ha definido. Etiquetas que han distorsionado nuestra identidad
que nos confunden en el camino de la vida. Etiquetas de abandono, de ausencia de padre, etiquetas de muchas clases. Puede ser la etiqueta de una enfermedad crónica, no sé, lo que sea que estés tú enfrentando hoy y te des cuenta, este trauma o este acontecimiento me marcó y ahora ha afectado mis relaciones, ha afectado la forma en la que me desempeño, me desenvuelvo, la forma en la que veo a Dios, ha afectado cómo camino en esta vida terrenal. Jabes le pide a Dios, no dejes que mi nombre me defina, que sea tu bendición, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo, líbrame del mal o guárdame del mal y no permitas que yo cause dolor ni que me causen dolor. Cuando Jabes dice, guárdame del mal, es tanto del mal que él podría hacer como el mal que él podría recibir. El mal que Jabes podría haber hecho se llama pecado. Y el mal que Jabes podría haber recibido era evidente. De otras personas que pudieran dañarle. Cuando Jesús nos enseña a orar en el Sermón del Monte, dice que pidamos lo siguiente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, no permitas que peque, no permitas que te falle, no permitas que yo le haga daño a otros, porque el pecado arrastra gente. No permitas que yo cause el mal a otros, pero también líbrame del mal que otros puedan hacer en mi contra. Por eso hoy podemos leer textos que nos llenan de esperanza, como Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pablo dice en el Nuevo Testamento, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Mis hermanos, en Cristo no solamente somos vencedores, en Cristo somos más que vencedores. Y esta es la conclusión. Dice el texto bíblico, y Dios le concedió a Jabes lo que pidió. Dios responde oraciones. Quizá no siempre en la manera en la que nosotros esperaríamos que lo hiciera, pero Dios siempre responde oraciones. Quizá muchos de nosotros hemos visto a Dios decir que sí a algo que le hemos pedido y Dios ha respondido. Quizá otros de nosotros hemos recibido esta respuesta del Señor en la oración. Él nos ha dicho, espera, espera. No hay un sí, no hay un no. Hay un proceso. Pero quizá otros de nosotros hemos escuchado como respuesta a una oración un no de Dios. La debilidad del libro de Wilkinson
es que no deja abierta la posibilidad a que Dios pueda responder que no a una oración, cuando la Biblia enseña que Dios puede responder no a una oración. Incluso cuando una persona es justa. Jesús, perfectamente justo, en el Getsemaní dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo hace en 3 ocasiones. Jesús recibió como respuesta un no de su Padre, porque era necesario que Él fuera a la cruz a morir por nuestros pecados y tomara nuestro lugar allí. Ves a Pablo con un aguijón en su carne, esto significa una enfermedad crónica. Le pide en 3 ocasiones a Dios: sáname o quita este aguijón de mi carne. Y la respuesta de Dios es no. Y Dios le hace saber por qué. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, Dios le dice por qué. Pablo, si yo te sanara, tu soberbia te ganaría, tu ego te ganaría. El no de Dios para nosotros tiene un valor mucho más grande, un propósito. En el caso de Jesús, el no que Él recibe en el Getsemaní tiene un propósito de salvación eterna para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Cuando Dios da un no, es porque Él tiene un propósito mayor. El no que Pablo recibe nos da como resultado haber tenido a un hombre enfocado en Dios, a un hombre que no se le subió a la cabeza, un hombre que no se llenó de ego u orgullo, un hombre que no perdió el norte, que no perdió la perspectiva porque tenía esa enfermedad que lo regresaba a la humildad. El no que Pablo recibe nos deja 1/3 de los libros del Nuevo Testamento. El no que Pablo recibe hace que los gentiles podamos conocer a Cristo. Los no de Dios son bendiciones enmascaradas. Muchas veces no los entendemos. Y muchas veces podríamos caer en el error de cuestionar: ¿y por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios dice que no? Yo quiero decirte, porque Él es soberano. ¿Y por qué Él está haciendo? Él está haciendo su obra en ti. Él está cumpliendo su plan perfecto y soberano en tu vida y en la vida de los tuyos, en su iglesia. Él permanece fiel. Él es bueno y para siempre su misericordia. Mis hermanos, Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora entendamos el éxito de Jabes. Una vida que agrada a Dios. Aún en medio de obstáculos, contextos difíciles, y nacer en dificultades y causando dolor, un hombre difícil de llevar. Dentro de esa vida justa que agrada a Dios, presenta sus peticiones más profundas de forma específica y espera en Dios para que Dios responda. Ahora quiero decirte, si Dios te dice sí, quizás sea lo más fácil, porque esto pedí y esto me dio. Si Dios te dice espera,
Disfruta el proceso. Vas a crecer. Tu fe va a aumentar. Dios se va a hacer más evidente en tu debilidad, en tu necesidad. Dios se va a revelar a ti como nunca antes en ese proceso de espera. Y si Dios te dice no, recuérdate que sus bendiciones muchas veces son distintas a cómo las esperamos. Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran. Eso suena paradójico. ¿Cómo puede ser feliz alguien que llora? ¿Cómo puede ser bendecido alguien que llora? Ese es el significado de la palabra bienaventurado. También dice, bienaventurados los que padecen persecución por su causa. Bienaventurados los que sufren por el evangelio. Es decir, felices los que sufren. Es paradójico también, pero parece que en las lágrimas se extiende la bendición de Dios, en el sufrimiento se extiende la bendición de Dios. En los momentos de provisión se extiende la bendición de Dios. En los momentos de salud se extiende la bendición de Dios. En la enfermedad se extiende la bendición de Dios. En la felicidad, en la risa, se extiende la bendición de Dios. Donde quiera que estemos, somos bendecidos por Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, podemos confiar en que tenemos un Dios fiel que nos escucha y nos responde. Que es fiel, que es verdadero. Jabes oró al Dios de Israel. En medio de un mundo idólatra, oró al Dios verdadero. Y le dijo, oh, si me dieras tu bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me cause dolor. Que mi nombre no me defina. Que me defina tu cruz. Esa es mi oración. Que las etiquetas de los traumas de la vida no me definan. Que me defina tu cruz. Que el abandono de un padre no te defina. Que el abandono de un esposo no te defina. Que una enfermedad no te defina. Que la injusticia que has sufrido no te defina. Que te defina la cruz de Cristo. Es allí donde Dios te dice cuánto vales para Él. Es momento de cambiar el rumbo. Tu futuro no se define en base a etiquetas. Tu futuro se define en base a la voluntad soberana de Dios que lo dio todo por ti en la cruz. Es hora de ser libre. Y es hora de quitar la etiqueta. Y decirle a Dios lo mismo que Jabes. Ya no quiero causar más dolor. Ya no quiero que me cause más dolor. No quiero que esta etiqueta sea más la que trace mi rumbo. Quiero que sea tu bendición. Que sea el territorio que tú ensanchas. Que tu mano esté sobre mí. Que tu protección esté sobre mí. Te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos. Tú has escuchado cada una de sus oraciones. Tú conoces los anhelos más profundos de sus corazones. Señor, gracias por las veces que has dicho que sí a nuestras oraciones. Señor, si alguno de nosotros está con la respuesta de una espera, si la respuesta a la oración ha sido espera, porque las cosas no se definen aún,
podamos disfrutar el proceso, que podamos conocerte mejor, que podamos crecer en nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, fortalece nuestra fe. Señor, si alguno de nosotros ha recibido un no por respuesta, sabemos que ese no es una bendición, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y quizá ahora no tenemos la perspectiva completa o el panorama completo, pero un día, Señor, entenderemos la importancia de un no que proviene del Dios que nos ama con amor eterno. Confiamos en ti, Padre bueno, tú que no nos darías nada que nos hiciera daño, tú que no nos darías nada que fuera en contra de tu propósito para nuestras vidas. Por eso descansamos en que tú, como Padre bueno y perfecto, nos das lo que tú sabes que es bueno para nosotros. En el caso de Pablo, lo que le ayudó fue un aguijón en su carne. En el caso de Jesús, recibe un no que lo lleva a la cruz. Pero hoy entendemos la grandeza del no de Dios, porque Él es fiel. Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy descansamos en tu propósito. Seguiremos presentando nuestras oraciones y peticiones delante de ti, Dios, y te diremos: oh, si me bendijeras, Dios. Oh, si ensancharas mi territorio. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Oh, si me guardaras del mal, Señor, para que no me cause dolor. Señor, oro por todos aquellos que, al igual que Jabes, tienen una etiqueta en sus vidas. Para Jabes fue su propio nombre: el que causa o causará dolor, o el que recibe dolor. Quizá para algunos de mis hermanos pareciera que su destino o su futuro se ha trazado en base a una etiqueta humana que recibieron, quizá en su niñez, en su adolescencia o en su etapa adulta. Señor, haya sido lo que haya sido, tú sabes qué es. Tú sabes cuál es la etiqueta que está distorsionando su rumbo, que está afectando su caminar. Es la etiqueta del abuso, del abandono, del menosprecio, del rechazo, la etiqueta del divorcio, la etiqueta de la infidelidad, de cualquier tipo de herida, de cualquier trauma severo. Señor, todas esas etiquetas, te pedimos en el nombre de Jesús, sean erradicadas de mis hermanos, y que ahora puedan vivir confiadamente en que tú, Señor, les das identidad, en que tú, Señor, les das valor desde la cruz. Tú pagaste el precio más alto por cada uno de ellos. Señor, gracias por eso, porque hoy podemos confiar en tu amor eterno y perfecto por nosotros. Señor, tú restauras. Y hoy podemos estar confiados en esto. Tú sigues diciéndonos: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Hay esperanza en el sí de Dios, hay esperanza en el espera de Dios, y hay esperanza en el no de Dios, porque Él permanece fiel y para siempre es su misericordia. Él es nuestro Padre y Señor. Te adoramos y te exaltamos, Jesús. Quiero orar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y ríndete al Señor. Dile conmigo a Dios como nunca antes has hablado con Él, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día
para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe por primera vez, si quieres entregar tu vida a